La economía uruguaya creció un 4,4% durante el último año y recuperó los niveles anteriores a la pandemia. Para analizar este dato y el estado de los motores de crecimiento de la economía, es que ya recibimos al periodista especializado en economía, Federico Comesaña. Fede, bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Y bueno, ¿cuál es el panorama que vamos a tener este año y también el siguiente? Bien, vamos a analizar primero qué es lo que se conoció, cuáles son los datos del último año, el crecimiento de la economía y en qué situación está hoy, para luego sí ir hacia adelante y hacer una visión de lo que se espera que suceda en 2023 y 2022 y 2023. Empecemos contextualizando el crecimiento de los últimos años en la primera gráfica que preparamos para hoy. Aquí lo que vemos es la evolución de la economía con estos últimos 2 años vertiginosos de caída de 6,1% en 2020, crecimiento de 4,4% en 2021. Luego de interrumpir 17 años consecutivos de crecimientos con un último periodo, unos últimos 5 años de prácticamente estancamiento de la economía uruguaya desde 2015 en adelante. Si comparamos la caída de lo que fue el año marcado por la pandemia, 2020, con la crisis anterior, lo que fueron los años desde 1999 hasta 2002 de caída, 15% acumulada en aquel entonces, 6,1% concentrada en un año en este último episodio. Entonces, lo que tenemos es una recuperación que cuando lo vemos en el contexto trimestral, es decir, los datos que genera el Banco Central de Cuentas Nacionales son de periodicidad trimestral. Entonces, si en la segunda gráfica vemos qué pasa trimestre a trimestre, lo que estaríamos observando es, si podemos pasar a la siguiente, donde tenemos los datos trimestrales, la siguiente, lo que vemos es la evolución trimestre a trimestre de lo que se llama desestacionalizado, es decir, sacándole los efectos vinculados con los meses que son normalmente de mayor actividad en el año y otros meses que son normalmente de menor actividad en el año. Cuando normalizamos eso, lo que observamos es que luego de la caída fuerte de 11,5% en el segundo trimestre de 2020, hubo una primera recuperación y luego un semestre, un año prácticamente, desde la mitad de 2020 hasta la mitad de 2021, de estancamiento de la economía. Y luego sí, en estos últimos 2 trimestres, la segunda mitad de 2021, una recuperación acelerada, 3,4% en el periodo hasta septiembre de 2021 y hasta diciembre un 2% adicional. Cuando solo tomamos el último trimestre de 2021, la actividad está ya 2,3 por encima del año 2019, de cierre de 2019, y estaríamos en niveles máximos de actividad respecto hasta 2014. Recordemos que 2015 hasta 2019 fueron años de muy bajo crecimiento de la economía y por lo tanto no resulta difícil superar los niveles de finales de 2019 una vez que se recupera toda la caída. Con lo cual, es una recuperación acelerada respecto a lo que se esperaba en un principio cuando la actividad cayó significativamente por la pandemia y sobre todo las medidas más restrictivas de la actividad económica. Se recuperó y esto se refleja también en otros indicadores, por ejemplo, los indicadores del mercado laboral que ya muestran niveles de ocupación superiores a los anteriores a la pandemia, pero todavía no se ve en otros indicadores. Y vamos a ver si volvemos al orden de las gráficas vemos la siguiente, la vinculada con los sectores, los motores de la actividad. Lo que tenemos es que todos los grandes motores, inversión, exportaciones, consumo, aumentan en el último año,
pero hay uno que aumenta por debajo del resto, que es el consumo, que si bien empuja respecto a lo que fue un 2020 donde confluía un mercado laboral debilitado, un deterioro del poder de compra de los salarios y una caída significativa de las expectativas económicas de los consumidores, que hacía que los consumidores fueran mucho más cautelosos. En este 2021 el empleo se recuperó, las expectativas mejoraron, pero todavía el salario real no tuvo un crecimiento y por lo tanto todavía no logró superar el consumo la caída de 6% que tuvo el año anterior. Esto es lo que quizás se espere para este año, que pueda hacer impulsar un poco más la economía, y sí, quizás este año veamos los primeros aumentos del poder de compra de los salarios, que haga que la economía crezca aún más, digamos, enfocada en el motor del consumo que en la exportación y la inversión como este año. No hay cómo ver las gráficas de los años de bonanza que hubo en el crecimiento de la economía. Hablamos del 2010, 11, 12, 13, 14, 15. Y con respecto a esto que decías, Rosario le hizo una entrevista ayer al ministro de Trabajo, fue ayer, ¿no? Sí, señor. A Pablo Mieres, y decía que en abril van a comenzar las reuniones con los gremios públicos, los sindicatos públicos, para intentar encaminar la recuperación que había prometido el gobierno cuando hizo los ajustes que hizo, ¿no? Sí, la buena noticia en todo esto es que el empleo se recuperó más rápido de lo que se esperaba. Se esperaba que la actividad económica volviera a los niveles de 2019 mucho antes de lo que volviera el empleo. Bueno, eso no fue así, prácticamente a la vez los indicadores se recuperaron, y eso alienta a que el gobierno plantee al sector privado en particular, que es donde realmente se mueve la aguja en lo que tiene que ver con salarios y poder de compra, que aliente en las próximas rondas a un nivel de recuperación salarial mayor. El desafío a todo esto es la aceleración inflacionaria, porque por un lado tenemos un mercado laboral que permite un incremento salarial quizás un poco mayor en algunos sectores de la actividad, en otros todavía no, pero por otro lado tenemos una inflación en aumento con incrementos en los precios, sobre todo de los alimentos a nivel internacional, que agravan esta situación de la caída del salario real, y por lo tanto se convierten en una luz amarilla a atender de cara a este año. Como siempre, muy claros tus conceptos. Muchas gracias, Fede, por hoy. Que pasen bien, hasta luego.